Muy buenas tardes, amados hermanos, amadas hermanas. Bienvenidos una vez más a una transmisión en vivo y en directo de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra, muy agradecido con el Señor por una nueva oportunidad que nos da de reunirnos alrededor de su santa palabra. Hoy es jueves y les recuerdo que los martes y jueves estamos en nuestra sesión de Siervos del Nuevo Pacto. Siervos del Nuevo Pacto es la sesión de martes y jueves y el megatema que estamos desarrollando lo hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. La sesión de esta tarde-noche la hemos titulado Persecución y Guerra. Les recuerdo que estamos haciendo un recorrido acerca de esas señales que Jesús le da a sus discípulos en Mateo capítulo 24. Jesús le informa a sus discípulos todas las situaciones que se van a presentar conforme se acerque su parucía. Y el Señor entonces se toma un buen espacio para darle una serie de señales muy importantes que los discípulos tienen que conocer, que 2000 años después usted y yo tenemos que conocer para estar preparados para recibir a nuestro Señor en su segunda venida. Pero les recuerdo que estamos haciendo un paralelo a través de las profecías de Daniel, porque estamos concentrados en la señal número 10. Y la señal número 10 en Mateo 24 es un poco escueta. Nos habla del anticristo, nos habla de la abominación desoladora, nos habla acerca de la gran tribulación, y por eso es que es importante que vayamos entonces a otros libros escatológicos o proféticos de la Biblia para que podamos tener una mejor claridad del tema que estamos desarrollando. Dice Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes y fiestas de bodas sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes, una cosa lo que el mundo esté haciendo allá afuera, pero mis hijos, mis hijas deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Este texto que lo leemos al inicio de estas sesiones de escatología es muy importante que lo tengamos totalmente claro. Estamos precisamente martes y jueves preparándonos, vigilando, analizando a la luz de la palabra cómo se irán desarrollando todos estos eventos escatológicos que lo que nos hacen es anunciar que la venida del Señor está cerca. Pero no lo estamos reflexionando para darnos por enterado. Estamos estudiando la palabra para prepararnos para nuestro encuentro con Jesús. Estamos estudiando la palabra para también hacer la obra a la cual usted y yo hemos sido llamados. Porque mientras hay vida, hay esperanza. En el momento en el que el Señor diga se acabó, ya no habrá absolutamente nada que hacer. Estamos concentrados en la señal número 10. Jesús le da 10 grandes señales a sus discípulos, aparte de una explicación de eventos que sucederán alrededor de su segunda venida. Y ya hemos avanzado las primeras 9 señales, estamos en la señal número 10. Esa señal me habla de el anticristo, me habla de la abominación desoladora y de ese tiempo de angustia cual nunca antes. O sea, estamos hablando de la gran tribulación. Eso es un tema que nosotros tenemos que conocerlo a nivel de detalle. Lastimosamente son temas que se predican muy poco en nuestras iglesias, se enseñan muy poco en nuestros foros de células de escuela dominical, y son temas que debemos tenerlos totalmente presentes. Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 15 al 21, 15 y 21, Jesús hace mención a ese tiempo de angustia cuando dice: por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza
que habla el profeta Daniel, presta atención el lector, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Por eso hemos sido incisivos en decir que la gran tribulación es un evento que marcará un antes y un después en la historia. La Biblia me habla de grandes persecuciones que ha tenido la iglesia, de grandes castigos que Dios ha traído al mundo, de grandes oportunidades que el Señor le ha dado al ser humano para arrepentirse a través de tiempos difíciles. Pero como este que está avisándonos el Señor anticipadamente, que aún no ha sucedido y que antecederá a la segunda venida de Jesús, no ha existido antes ni existirá después. Estamos en Daniel capítulo 9, llevando un paralelo con Mateo capítulo 24 acerca de esta señal número 10, y estamos concentrados en este momento en la profecía de las 70 semanas, o sea, la que se conoce como las 77. Esa profecía se encuentra en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, y está relacionada con dos grandes temas. El primero es la erradicación del pecado. El segundo, el establecimiento de la justicia. Si resumimos la profecía en dos grandes temas, es precisamente erradicar el pecado y establecer la justicia. O sea, volver al mundo perfecto que teníamos en Génesis capítulo 1, capítulo 1 y capítulo 2. Que a partir del capítulo 3 de Génesis, este mundo se descompuso. Entró el mal, así ha sucedido a través de la historia, y el mundo volverá otra vez al orden de las cosas hasta el capítulo 21 de Apocalipsis y 22. Por eso usted y yo estamos inmersos en un caos, estamos inmersos en una incertidumbre, estamos inmersos en una maldad cual nunca antes ha existido, que se irá intensificando conforme se acerque la segunda venida de Jesús. Por eso esa profecía de Daniel capítulo 9 de las 70 semanas es tan importante, porque es la que anticipa, la que vaticina que en un determinado momento la rebelión entre Dios y el hombre, provocada por el hombre, va a cesar. Y ya vamos a demostrar que esa primera parte de la profecía ya ocurrió. Pero hay una segunda parte de la profecía, y es el establecimiento de la justicia. Cuando Dios le entregue a Cristo el reino, una vez que sus enemigos estén debajo de sus pies. Esta profecía de Daniel capítulo 9 menciona algunas aristas muy interesantes. En primer lugar, la fecha de la primera venida de Cristo al mundo. Es interesantísimo, Daniel profetiza exactamente cuándo es que Cristo iba a venir por primera vez. También esta profecía nos habla del establecimiento del nuevo pacto, porque había un pacto anterior, por eso hay un pacto nuevo, porque había un pacto viejo. El pacto viejo fue establecido en las faldas del Sinaí, pero el problema es que Israel lo violenta, aquel famoso pacto que se hacía con sangre, de animal, aquel pacto que se hizo en tablas de piedra, y que queda anulado con ese nuevo pacto que está profetizado precisamente en este vaticinio que nos hace Daniel en el capítulo 9. Y también esta profecía nos habla de algunas consecuencias que se van a generar en los eventos que van a preceder a la segunda venida. Y es aquí donde mostramos total interés, porque hablaríamos entonces dentro de esta profecía de la aparición del anticristo, de la abominación desoladora y de la gran tribulación. Volvamos a leer otra vez la profecía que está en el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel, cuando la palabra del Señor nos dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para, número 1, poner fin a la rebelión; número 2, terminar con el pecado; número 3, para obtener el perdón por los errores cometidos. Hay un paréntesis ahí, porque luego dice: y al cabo de este tiempo. Vean que entre la bendición 3 y la bendición 4 hay un margen de tiempo. Sin embargo, les recuerdo que las profecías
manejan lo que se conoce un tiempo continuo. El profeta no está estableciendo espacios de tiempo en medio de las profecías. El profeta simplemente escribe lo que ve y no hay determinación de lapsos de tiempo. La bendición número 4 dice, al cabo de ese tiempo, número 4, se establecerá la justicia eterna. Número 5, sucederá lo que viste y Dios cumplirá la profecía. Número 6, su santo templo será purificado y se le volverá a dedicar. Las últimas 3 bendiciones están hablando con el orden de este caos, de este desorden que usted y yo estamos viviendo. Es volver a poner todas las cosas en la normalidad. Pero para eso tienen que suceder eventos que hasta la fecha no se han cumplido. Algunos han determinado que al finalizar la semana 69, estamos hablando de 70 semanas. Al final de la semana 69, Jesús ya había cumplido las primeras 3 profecías. A través de Cristo, entonces se pone fin a la rebelión entre Dios y el hombre, porque es Cristo el que reconcilia al ser humano con su Creador. En segundo lugar, la terminación con el pecado, porque ya el hombre deja de ser esclavo del pecado al aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador y poder tener en Cristo precisamente esa redención y esa liberación de esa esclavitud. Pero la tercera bendición, que no es menos importante, nos habla acerca de la obtención del perdón. Y ese perdón se obtiene solo a través de aceptar el sacrificio inmerecido de Cristo en la cruz del Calvario. Para los que nos están siguiendo en este momento en la transmisión audiovisual, les recuerdo que estamos saliendo al aire a través de Facebook Live y también a través de MP Radio, de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía. Y en esta infografía que estamos presentando en pantalla es donde gráficamente se demuestra el lapso de esas 69 semanas que inician, como lo vamos a ver adelante, con el decreto de la restauración de las murallas de Jerusalén y termina precisamente con la llegada del Mesías príncipe, o sea de Jesús, y con su muerte. Si usted analiza, usted multiplica 69 por 7 y lo convierte en años, eso le va a dar exactamente 483 años. Por eso insistimos que Daniel está dándonos la fecha del primer advenimiento de Cristo, que ya sucedió hace 2000 años, pero que a partir del decreto de volver a levantar otra vez los muros de Jerusalén, de ahí 483 años después, Jesús viene al mundo, trae adelante su ministerio, reconcilia al hombre con Dios, resucita para darnos seguridad de que si Él resucitó, decía Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 15, nosotros también resucitaremos, y Jesús asciende al cielo. Hasta aquí tenemos el cumplimiento de las primeras 69 semanas, pero la profecía me habla de 70, o sea, me está haciendo falta una semana. Esa semana es la semana escatológica que aún no ha ocurrido, por lo menos 2500 años después que se dio esta profecía. En su segunda venida, Cristo, al término de esa semana 70, cumplirá las 3 restantes bendiciones que aparecen en Daniel capítulo 9, versículo 24. Hay 6 bendiciones en ese versículo, 3 ya fueron cumplidas por Cristo en su primera venida y las próximas 3 se cumplirán cuando Cristo venga por segunda vez. La bendición número 4 es el establecimiento de la justicia, de la rectitud en todo el mundo. El mal se ha erradicado, los malos están encerrados y atormentados por la eternidad. Lo único que queda es entonces que Cristo establezca la rectitud, lo que es justo. Me habla la quinta bendición de esta profecía acerca del final de la historia, donde ya no habrá más tiempo históricamente hablando. Y en tercer lugar, la sexta profecía me habla acerca de la purificación del lugar santo, o sea, de volver a instaurar el continuo sacrificio, las ofrendas agradables a Dios, donde entonces se vuelva otra vez a normalizar el culto, donde lo profano ha quedado totalmente eliminado,
para volverle a dar entonces la santidad que merece a todo lo que es la purificación de ese lugar santo. Ahora, esa semana que nos queda pendiente, ya demostramos que las primeras 69 semanas podemos multiplicarlas por 7, me da 483 años entre la autorización o el mandato para construir los muros y la muerte de Cristo. Pero la última semana no podemos hablar de una semana de 7 años cronológicamente hablando. Les recuerdo que estamos hablando también de temas proféticos, de temas escatológicos, y el tema de los años es un tema simbólico. Ahora, le presento en pantalla en este momento una infografía todavía que nos aclara más el panorama. Ya hemos ahondado el tema de las 69 semanas. Me queda una semana todavía, pero entre la semana 69 y la semana 70 hay un paréntesis o un impas que los eruditos de la Biblia lo han determinado como la era de la iglesia. O sea, dicho de otro modo, usted y yo estamos viviendo esa era que se encuentra entre la muerte y ascensión de Cristo al cielo y precisamente la aparición del anticristo, porque la semana 70 inicia con la aparición del anticristo y todo lo que se va a desarrollar durante ese tiempo de angustia cual nunca antes. Por eso ha sido muy importante que vayamos al libro de Daniel para poder tener una mejor claridad de este tiempo de angustia de la gran tribulación. Ya Daniel nos habla acerca de este evento en el capítulo 2, en el capítulo 7, en el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. No son varias tribulaciones, es el mismo evento. Les recuerdo que Daniel no es un libro cronológico, es un libro de eventos circulares o eventos que se recapitulan. Daniel nos está hablando del mismo evento en todos los capítulos, pero cada vez que hace una nueva mención nos genera un mayor nivel de detalle para que usted y yo tengamos una mejor comprensión de lo que va a ocurrir durante este periodo. Vamos al versículo 25 del capítulo 9 de Daniel para entender un poco mejor cómo es que se subdividen esas primeras 69 semanas. Dice la palabra del Señor. Pasarán 7 semanas desde que número 1 se dé la orden de arreglar y reconstruir Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe. Las calles de Jerusalén y sus muros reconstruidos durarán 62 semanas. Sin embargo, hay una aclaración muy importante al final del versículo 25 que no podemos pasar por alto, y es que dice el texto que serán días de angustia y días de tristeza. Por eso es muy importante que usted y yo tengamos claro cuándo inició esta profecía de las 70 semanas. La orden de reconstruir las murallas de Jerusalén la dio el rey Artajerjes I Longimano allá por el año 445 a.C., en la época de Nehemías. Cuando usted va al libro de Nehemías y empieza a leer desde el capítulo 2, versículo 1 al 8, es donde Nehemías recibe el aval de Artajerjes I Longimano para que se construyan las murallas. Es aquí donde la profecía empieza. Daniel, 539 años antes de Cristo, lo había profetizado y empieza a cumplirse a partir de unos 95, 96 años después, ya en la época de Nehemías, cuando el rey persa Artajerjes es el que gira esa instrucción. Ahora, por eso es que es importante también que nos quede claro lo que nos dice el versículo 25 al final, que ese tiempo de construcción, esas 69 semanas, serían años no fáciles. Ahora, ¿qué pasó durante toda esa época desde que termina el cautiverio de los famosos 70 años que el Señor había predicho como castigo para el reino de Judá por su pecaminosidad? Y es cuando Babilonia los invade. Luego, al final de ese cautiverio, vendrán los persas. Durante esa época pasaron situaciones muy interesantes. Por ejemplo, el templo fue reconstruido. Usted se acuerda que en el año 516 a.C. Zorobabel
con el primer grupo de exiliados, reconstruye el templo. La nación empieza a ver o a vislumbrar luz al final del túnel. El templo, que era muy importante que fuese reconstruido, el templo era el alma de la nación, era el centro de adoración a Dios. La nación había sido devastada, habían sido exiliados, fueron esparcidos en esas diásporas, y levantar el templo era algo muy importante para la nación de Israel. Ahora, con el segundo grupo de exiliados volvió Esdras y restablecieron a través de él todos los rituales sagrados. Ya tenían el templo y ahora, perdón, lo que había que hacer era volver a instaurar todo lo que era la liturgia. Pero había un pendiente y era construir o reconstruir las murallas. Esto es lo que hace Nehemías con el tercer grupo de exiliados. Sin embargo, muy lindo levantar el templo, muy lindo restablecer los rituales, muy lindo levantar las murallas, pero recuerde usted que Israel todavía seguía subyugada por los persas hasta el año 336. Entran los griegos, Israel sigue subyugada hasta el año 546 por los griegos, que es cuando entran los romanos y siguen subyugando a Israel. Recuerde usted que los romanos es el imperio que prevalece o que predomina en la época de Jesús. Eran dueños de todas las tierras alrededor del mar Mediterráneo. Y si a esto le sumamos la abominación desoladora y la persecución de hebreos que hizo Antíoco por el año 168 a.C., este fue un tiempo muy difícil para la nación de Israel. Por eso volvemos otra vez a incorporar esa infografía en pantalla para que nos quede claros entonces cuánto lo que van a durar las primeras 69 semanas de esas 70 de la cual nos habla la profecía. El decreto de restauración empieza con Nehemías 2:8 y el final de las 69 semanas termina con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, cuando en Juan 19:30 Jesús dice: consumado es. Hasta ahí estamos totalmente claros, y esto es un tema histórico para nosotros, porque la muerte de Cristo sucedió hace 2000 años. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 26 del libro de Daniel? Pasadas las 62 semanas, vendrá un rey con su ejército, matará al príncipe elegido. Jerusalén y el templo serán destruidos por completo. El fin llegará de repente como llega una inundación. Yo escribí en corchetes un paréntesis entre las semanas 69 y 70 que se encuentra en el versículo 26. Les recuerdo que Daniel está describiendo una profecía, no está preocupado en determinar los intervalos de tiempo. El profeta ve un tiempo continuo, él solamente escribe, pero para efectos nuestros tenemos que separar el párrafo anterior del párrafo posterior que se encuentra en el mismo versículo 26, porque vean lo que dice el texto: la guerra y las destrucciones que habían sido anunciadas, le está hablando el ángel Gabriel a Daniel, seguirán hasta que llegue el fin. Aquí alguien podría decir que el profeta me está mezclando, como decimos aquí en Costa Rica, chayotes con papas. Le vuelvo a recordar que nos dimos a la tarea en un par de sesiones de hablar acerca de profecía, de cómo se escribe, de cómo debe entenderse, de cómo debe interpretarse y de algunas aristas muy importantes que las profecías tienen y que tenemos que conocerlas para poder hacer una interpretación correcta. Solo en estos versículos hay algunos principios que ya habíamos analizado. En cuanto a profecía, por ejemplo, el principio de alternancia. En profecía, este principio lo que determina es que el profeta escribe varios eventos que van a suceder en el futuro, pero no lo hace en un orden lógico. Nosotros somos muy dados a que las cosas empiezan desde el número 1 y van avanzando consecutivamente. La profecía hebrea, escatológicamente hablando, no lleva un orden lógico como nosotros estamos acostumbrados a verlas.
El profeta narra y escribe lo que ve, no necesariamente lo recibe en orden, simplemente lo relata. El otro principio que sucede en este versículo es el principio del tiempo continuo o indeterminado, donde Daniel no tiene ni la menor idea de lo que está escribiendo, qué está sucediendo, cuándo está sucediendo, quiénes son los que están involucrados y si hay algún intervalo de tiempo en el desarrollo de la profecía. El profeta nunca lo tuvo claro. Usted ve las profecías de Isaías, usted ve las profecías del mismo Ezequiel, y son profecías que llevan precisamente todos esos principios. Y algo más importante, que lo hemos venido analizando en las profecías de Daniel ya vistas, es ese tema o ese principio de la doble referencia, o sea, de que en las profecías escatológicas hay más de un cumplimiento. Algunas cosas pudieron cumplirse en el contexto del profeta, otras años después, como sucede con Daniel. Todas las profecías de Daniel, las que están en el capítulo 2 y del capítulo 7 al 12, no suceden en el contexto de Daniel. El primer cumplimiento se va a dar menos de 400 años después de que Daniel las escriba. Y en los segundos cumplimientos, unos se dieron, como lo vamos a ver ahora, después de la muerte de Cristo, pero el cumplimiento más importante para usted y para mí es el escatológico, y ese no ha sucedido. Por eso tenemos que ir a Daniel para darnos una idea. Y la historia confirma situaciones que fueron profetizadas y que ya se dieron, para que nos den un vestigio de lo que va a suceder en el futuro, pero también nos da la garantía y la seguridad que si ya se cumplieron parte de esas profecías, la totalidad de la profecía se va a cumplir, porque Dios no va a dejar nada a medias. Ahora, Daniel capítulo 9, versículo 26 me habla de que vendrá un rey con un ejército y va a matar al príncipe elegido. Vean qué interesante. Solamente esa expresión al inicio del versículo 26, yo puedo interpretar tres grandes cumplimientos que se han dado, dos ya se dieron y uno no se ha dado todavía. Por ejemplo, cuando Antíoco IV asciende allá por el año 175 a.C., acaba con la vida del último sacerdote reconocido que aparece en el Antiguo Testamento y que se llamó Onías III. Por eso la profecía me habla de la muerte del príncipe elegido. El sumo sacerdote era el último hombre de Dios que prestaba servicio sacerdotal, era el único hombre que quedaba en el sacerdocio y que a través de su muerte, hasta ese momento se acaba con todos los rituales que se ofrecían. Les recuerdo que la abominación desoladora, Antíoco, acaba con todo lo que era ritual judío, instaura el propio culto griego y precisamente Antíoco, que es el anticristo del Antiguo Testamento, aparece. Ese fue el primer cumplimiento de esta profecía, exactamente unos 300 años después, 380 años después que Daniel escribe estas profecías. Pero también esta profecía tiene un segundo cumplimiento y es la muerte de Cristo, porque también podríamos determinar que Cristo es el príncipe elegido y que 30 o 40 años después de su muerte, 35 años más o menos, después de su muerte, vendrá la destrucción de Jerusalén, allá por el año 70 después de Cristo, por parte de el comandante Tito, enviado por el Imperio Romano. Pero hay un tercer cumplimiento, y es el que a usted y a mí nos tiene enfocados y concentrados, y es que escatológicamente hablando, aparte de la muerte de Cristo, visualizamos la era de la iglesia, y esta profecía también me habla de la aparición del anticristo escatológico, de lo que hemos venido hablando en estas últimas sesiones. Ahora, cuando vamos a Lucas capítulo 21 a analizar una profecía que Jesús da, que va de la mano con lo que Daniel ha dicho en el capítulo 9,
versículo 26, dice Lucas capítulo 21, versículo 20 al 23. Cuando vean a Jerusalén, dice Jesús, rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción está cerca. Los que están en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, los que estén en el campo no regresen a la ciudad. Esos días serán de juicio y en ellos se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Les recuerdo que Lucas capítulo 21 es sinóptico de Mateo capítulo 24. Aquí en Lucas capítulo 21, Jesús, desde la óptica de Lucas, está narrando los sucesos que van a acontecer antes de su segunda venida. Por eso es que Lucas capítulo 21 también se convierte en una profecía de doble cumplimiento, porque efectivamente Jerusalén fue destruida 40 años después de la muerte de Cristo. Pero Cristo no solo me estaba hablando de la destrucción de Jerusalén y de ese tiempo de angustia, me está hablando también acerca de la gran tribulación. Después de la muerte de Cristo, 4 décadas después, Israel fue arrasada con una gran inundación y es cuando llega el general Tito, el general romano, y destruye Jerusalén. Si usted ha revisado un poco la historia de lo que sucedió en esa época, el templo de Herodes, aquel templo hermosísimo que Herodes durante 49 años mejoró, era el famoso templo de Zorobabel, que originalmente había sido el templo de Salomón. Recordemos que como el templo de Salomón no ha habido ni volverá a haber, Zorobabel lo reconstruye ya por el año 516, Salomón lo había levantado por el año 930 aproximadamente, ese templo duró unos 400 años, fue destruido por Nabucodonosor II, por el emperador babilónico. Zorobabel lo levanta a partir del decreto del rey persa y Herodes viene y lo mejora. Sin embargo, Roma se encarga de destruirlo de una vez y para siempre allá por el año 70 después de Cristo. ¿Qué es lo único que queda del templo? Hoy en día lo que usted conoce, aquel famosísimo Muro de los Lamentos. Eso es lo único que queda hoy de aquel templo que empezó a construirse desde hace 1000 años antes de Cristo. Para nosotros, hace aproximadamente 3000 años. En el momento en que Tito llega a Jerusalén, el templo arde en llamas, miles de judíos mueren quemados o ahogados por el humo, la ciudad misma es quemada por los romanos y destruida por completo. Aquel que se resistiera a la invasión romana moría sin clemencia. 97,000 judíos aproximadamente fueron tomados como prisioneros, muchos otros fueron vendidos y enviados como esclavos a Egipto, otros fueron llevados a los famosos circos romanos como diversión mientras eran despedazados por fieras hambrientas que se soltaban para divertir a los que asistían al famoso Coliseo en Roma. Y se contabilizan aproximadamente 1.100.000 muertos que sucedió precisamente esa mortandad en el año 70 después de Cristo y miles de personas murieron en esa época por hambre. La mortandad de esas cientos de miles de personas fue producto precisamente del fuego, las armas de los soldados romanos, la misma pestilencia, se dieron epidemias, hambre y también hubo muchos suicidios. Esta destrucción sobre Jerusalén que Jesús profetiza en Mateo capítulo 24 y que acabamos de ver el punto de vista de Lucas, vuelvo a reiterar que es una profecía de doble referencia, porque Jesús no solo me estaba hablando acerca de la destrucción de Jerusalén, Jesús me está hablando de lo que iba a suceder en el futuro o va a suceder en el futuro a través del anticristo escatológico, que todavía lo estamos esperando y que no ha aparecido. En la segunda parte de esa profecía de Jesús, dice en Lucas capítulo 21, versículo 23, porque habrá mucho sufrimiento en la tierra y este pueblo será castigado. Unos morirán a filo de espada,
A otros los llevarán prisioneros a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que llegue el tiempo señalado para ellos. Cuando leemos Lucas capítulo 21, versículo 23, es el texto que nos da la claridad de el propósito o los tres grandes propósitos que cumple la gran tribulación. Tal vez usted se ha preguntado, tal vez usted le ha consultado a su pastor, tal vez usted siempre ha tenido la inquietud acerca de cuál es el objetivo de que vaya a darse un tiempo de angustia cual nunca antes. ¿Cuál es el propósito divino de que se dé precisamente la gran tribulación? Bueno, no es solo un objetivo, no es solamente un propósito. La gran tribulación tiene tres propósitos claramente definidos en la palabra del Señor, y Jesús ha sido muy claro en Lucas capítulo 21, versículo 23 y 24, cuando nos habla acerca de sufrimiento y de castigo. ¿Cuáles son esos tres grandes propósitos de la gran tribulación? Número uno de los tres objetivos que Dios tiene con este tiempo que va a venir sobre la humanidad es enseñarle al mundo humildad y corrección, con el fin de que el hombre y la mujer se arrepientan. El hombre está inmerso en las maldades más innombrables. El mundo está corrompido a tal grado que el Señor le va a dar la última oportunidad al ser humano. En primer lugar, va a tener que ubicar al hombre en su contexto. El hombre tiene que entender que es una criatura, que no es creador, que no puede andar haciendo lo que le dé la gana. Y el Señor tendrá que corregir muy duramente a la humanidad para ver si existe la posibilidad de que antes de que el Señor cierre toda posibilidad de arrepentimiento, el hombre proceda precisamente a reconocer su condición pecaminosa y a volver sus ojos a Dios. La gran tribulación va a marcar precisamente esa última posibilidad que la humanidad va a tener para arrepentirse. Ahora, sin embargo, vamos a ver más adelante, cuando analicemos los juicios de 7 trompetas que se dan en medio de la gran tribulación, el Señor manda una serie de juicios sobre el mundo con la intención de que el hombre se arrepienta. Esos juicios de las trompetas suceden dentro de la gran tribulación. Y vamos a analizar cada una de esas trompetas. No se preocupe. Si usted nos sigue acompañando los martes y los jueves, en determinado momento hablaremos acerca de esos juicios, donde será afectada la naturaleza, donde será afectado el hombre mismo, donde van a morir una de cada 3 personas. Así lo dice el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué muere una de cada 3 personas? Para ver si los 2 de 3 que no mueren, viendo la magnitud de los juicios de Dios, proceden a arrepentirse. Sin embargo, desde ya, la Biblia nos dice y anticipa en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y 21, cuál será el resultado final de esa corrección y de esa última intención de misericordia divina que Dios tiene con el hombre. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, que después lo vamos a retomar. Por ahora solo quiero hablar acerca de los propósitos de la gran tribulación, dice la palabra del Señor. A pesar de todo eso, las personas que sobrevivieron a aquellas plagas no se arrepintieron de sus malas acciones y siguieron adorando a los demonios, a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus crímenes, de sus hechicerías, de sus inmoralidades sexuales y de sus hurtos. Apocalipsis 9, 20 y 21 me da precisamente el resultado del primer propósito que Dios trae en cuanto a la gran tribulación. ¿Qué quería hacer Dios con la gran tribulación como propósito número 1? Que el mundo se arrepintiera,
darles una última oportunidad. Sin embargo, desde ya tenemos anticipadamente claro que el mundo no va a responder, que el malo, dice Apocalipsis capítulo 22, seguirá siendo lo malo y que el bueno seguirá siendo lo bueno, porque el malo, hermano y hermana, si personalmente no reconoce su error, no habrá nada ni nadie que le haga reconocer y que le haga confesar sus faltas y que le haga arrepentirse y buscar la misericordia de Dios. Entonces, el primer propósito de la gran tribulación, por lo que podemos analizar y vamos a profundizar más adelante, no se llega a cumplir. Ahora, ¿culpa de Dios? No. Perdóneme y discúlpeme. Dios no se está equivocando. Dios le está dando la oportunidad al hombre de que se arrepienta. Más bien Dios ha esperado demasiado, lento para la ira, grande en misericordia, hablándole a tus hijos mañana, tarde y noche. Les habló el año pasado, les está hablando este año. Pero tus hijos tendrán oportunidad de escuchar la voz de Dios el año que viene. Eso no lo sabemos. Por eso mientras hay vida, hay esperanza. El Señor va en un momento dado a decir no más. Hay un momento de no retorno. Hay un momento donde se acaba la gracia. ¿Y qué viene inmediatamente después de la gracia? La ira, en un abrir y cerrar de ojos. Se acaba la oportunidad del hombre y lo que continúa es el juicio. El que no quiso, no quiso. El que le dijo a Dios que no, pues morirá en ese no y tendrá que acarrear sus consecuencias. El segundo propósito de la gran tribulación precisamente es purificar a los santos a través de pruebas y persecuciones. El Señor va a utilizar este gran evento para diferentes propósitos. El primero ya lo analizamos, es tratar de que el malo comprenda la situación en que se encuentre y que todavía mientras tenga vida salga de esa condenación. El segundo propósito es con los suyos, es con su iglesia, es con su pueblo. La iglesia tiene que ser purificada a través de pruebas y persecuciones, y así ha sido a lo largo de la historia. Sucedió con el anticristo del Antiguo Testamento en el año 168 antes de Cristo. Sucedió con los judíos en el año 70 después de Cristo, cuando se destruye Jerusalén. Sucederá con los creyentes que atraviesen la gran tribulación, porque la única manera de ser purificados es precisamente a través de la prueba. Cuando estamos en conflictos, cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en carencias, ¿qué hacemos los hijos e hijas de Dios? Volvemos nuestros ojos a Dios. ¿Por qué? Porque tal vez anteriormente nos hemos creído autosuficientes, porque anteriormente cuando tenemos de todo y no nos hace falta nada, lo primero que hacemos es olvidarnos de Dios. Por eso Moisés se lo había dicho precisamente a la nación de Israel en aquella advertencia, cuando dijo: y cuando entren a la tierra que fluye leche y miel, cuídense de no olvidarse de Dios. Por naturaleza, cuando todo está bien, nos olvidamos de Dios. Y es ahí donde el Señor tiene que venir y a sus hijos tocarle ciertos hilos para entonces ubicarnos también a nosotros. ¿Quién es el creador y quién es la criatura? Cuando vas, por ejemplo, al libro de Zacarías, que es otro libro profético, en el capítulo 13, versículo 9, Zacarías me habla acerca de esta purificación. Y Zacarías hace una analogía acerca de ese tiempo de angustia y me habla de cómo el oro se purifica cuando se pasa por el fuego. ¿Y por qué el oro se purifica cuando se pasa por el fuego? ¿Cuál es el objetivo? Es precisamente refinarlo, o sea, quitarle todas las impurezas. Por eso cuando vamos a Apocalipsis capítulo 7, 14, es interesante cuando vemos que aquellas multitudes que están vestidas de ropa blanca son aquellos que fueron lavados y emblanquecidos con la sangre del Cordero. Esto es donde se cumple el segundo propósito de la gran tribulación. El mismo Daniel en el capítulo 12, como lo veremos más adelante,
ahora solo lo vamos a tomar como referencia, Daniel nos dice, muchos serán purificados mediante el paso por grandes pruebas y persecuciones, pero los malos continuarán en su maldad, y ninguno de ellos entrará en razón. Solo aquellos que son sabios, dice Daniel, entenderán todo lo que esto significa. La única manera de poder entrar al cielo, decía el apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 20, es a través de muchas pruebas y muchas tribulaciones. Por eso esas predicaciones del escapismo, por eso esas predicaciones que hablan de un cristianismo light, esas predicaciones que le dicen al creyente, no se preocupe, usted no tiene por qué sufrir, cuando usted viene a Jesús todo se le arregla, todo es amor y paz, usted va a ir al cielo en boleto directo, perdóneme y discúlpeme, pero le mintieron. Y esos mentirosos tendrán que darle cuentas a Dios, porque al reino de los cielos solo podrán llegar aquellos valientes, porque el reino de los cielos es arrebatado por aquellos hombres y aquellas mujeres que están dispuestos a ceder sus propias vidas por la causa de Cristo. Eso me lo dice Daniel, me lo dice Zacarías, me lo dice Apocalipsis, me lo dice Lucas, me lo dice Marcos, me lo dice Mateo, me lo dice Isaías. Yo no entiendo, hermano y hermana, por qué esa insistencia de querer escaparnos del dolor, de la aflicción, de la tristeza, si eso es parte inherente del cristiano. Jesús se lo dijo a sus discípulos, en este mundo tendréis aflicción. Y si lo dijo el maestro, hermano y hermana, no miente. Sin embargo, Jesús añadía, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Esa es la esperanza que el creyente tiene, que no la tiene la gente allá afuera. El tercer propósito de la gran tribulación, ya analizamos que es provocar que el impío se arrepienta y se salve. El segundo propósito, purificar la iglesia del Señor. Pero hay un tercer propósito en la gran tribulación que no podemos dejar pasar por alto, y es la venganza del Eterno. El Eterno va a vengar a su pueblo una vez que el castigo termine. El Señor, al final de la gran tribulación, va a castigar a la trilogía satánica y a sus crueles naciones que atacaron al pueblo de Dios con gran brutalidad. Aquel que dañó en la gran tribulación a la iglesia recibirá venganza de parte del Eterno. Y este es el tercer propósito que cumple la gran tribulación. Jeremías capítulo 30, que habla también acerca de este tiempo de angustia, en el versículo 16 y 17, Jeremías nos dice, por esa misma razón, los que te roben serán robados, los que te ataquen serán atacados, los que te destruyan serán destruidos. Castigaré a todos tus enemigos y los mandaré como esclavos a las naciones más lejanas. Pero a ti, te dice el Señor en esta tarde noche, a ti te curaré las heridas. No importa que todos se desprecien, no importa que todos se llamen ciudad abandonada, tarde o temprano, hermano y hermana, todo el que te haya hecho daño, todo el que se haya burlado de ti, todo aquel que no cree en lo que usted cree, todo aquel que haya traído un perjuicio para su vida, si en un momento de lucidez y de vida no se arrepiente, van a ser castigados. Y eso que Jeremías está diciendo 600 años antes de Cristo no era nuevo. Ya el Señor lo había dicho exactamente hace 4000 años, cuando se lo dijo a Abraham en Génesis capítulo 12. Yo voy a bendecir al que te bendiga, pero yo voy a maldecir al que te maldiga. Y vean qué increíble. Y lo dijo hace 4000 años. Y lo dijo hace 2600 años. Y lo sigue diciendo hoy. El tercer propósito de la gran tribulación es vengar todas las maldades e injusticias que los hijos de Dios recibieron por parte de todos aquellos que les efectuaron maldades. Por eso este tiempo de angustia es tan importante, y vean cómo va a tocar a unos y a otros, al impío, al creyente y al malo.
O sea, nadie va a poder escaparse de este tiempo. Tenemos que seguir hablando acerca de esta profecía, terminar esta profecía de Daniel capítulo 9. Vamos a entrar a la semana 70 para poder darle fin a esta profecía de las 70 semanas, y entraremos inmediatamente a Daniel capítulo 10, donde vamos a analizar a nivel de detalle la aparición del anticristo, la abominación desoladora y la gran tribulación. Daniel capítulo 10, 11 y 12 hay que verlo como una sola unidad. El capítulo 10 es el prólogo de la profecía o del desarrollo de la profecía del capítulo 11, y el capítulo 12 es el epílogo o la finalización de la profecía. De eso vamos a hablar el próximo martes, si Dios lo permite. Terminaremos la semana 70. ¿Qué va a pasar en esa semana? Las primeras 69 semanas ya son históricas para usted y para mí. Pero lo que nos interesa es lo que va a suceder en la semana 70. De eso hablaremos, si Dios lo permite, el próximo martes. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, porque tu palabra es luz, tu palabra es verdad. Y no le hemos añadido, no le hemos quitado absolutamente nada. Estamos predicando tu palabra. Que sea tu espíritu el que nos guíe, el que discierne en nuestros corazones lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Lo más importante, estar atentos, estar vigilando, estarnos santificando, estarte sirviendo, Señor, conforme se va acercando tu parucía. Gracias por tu palabra en esta tarde noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces les reitero que el próximo martes terminamos Daniel 9 y nos incorporamos a los últimos 3 capítulos para ir saliendo ya del libro de Daniel. Posteriormente vamos a hablar del anticristo desde el punto de vista del apóstol Juan en sus cartas. Luego iremos a verlo desde el punto de vista del apóstol Pablo en sus cartas. Y vamos como broche de oro a cerrar con Apocalipsis capítulo 13 para dar por cerrada esta señal número 10. Porque tenemos que entrar a los grandes acontecimientos que sucederán una vez que Cristo venga por segunda vez. Hay mucho todavía que hablar de escatología y quiere el Señor que nos dé el tiempo, el ánimo, el discernimiento, la sabiduría, el apercibimiento, el deseo de poder recibir esta palabra en las próximas sesiones de martes y jueves. Exactamente en 1 hora y 7 minutos, la doctora Gisela Araya estará con su acostumbrado programa Psicología del Alma a través de MP Radio. De noche o de día, MP Radio es tu mejor compañía. Y la doctora Gisela Araya estará a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina, dándole continuidad a un tema que inició la semana anterior y que ha venido hablando acerca de los trastornos de personalidad. Este programa se transmite en directo los jueves a las 7 de la noche y en diferido los viernes a las 10 de la mañana a través de MP Radio. Si usted no lo puede escuchar en vivo, puede escucharlo mañana a las 10 de la mañana en la retransmisión de esta sesión de Psicología del Alma. Si puede acompañarnos en 1 hora y 6 minutos ya, entonces sería muy importante porque son temas de actualidad. Estamos hablando de las emociones, estamos hablando de sentimientos, de trastornos que podemos tener todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, ricos, pobres, feos, bonitos, indistintamente de cualquier nacionalidad. Nadie se puede eximir de poder atravesar situaciones de este tipo. Muchas de ellas, hermano y hermana, tienen que ver con demonios. Muchas de ellas tienen que ver con opresiones del mal. Pero bien, dejemos que sea la doctora Araya la que en 1 hora y 4 minutos esté con usted y conmigo y podamos aprender un poco más. Y lo mejor de todo, a la luz de la palabra del Señor. Porque no solamente es teoría, tenemos que ir a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de estas situaciones? Le invito para que siga escuchando MP Radio. MP Radio en este momento está programando 4.000 melodías. Hoy subimos 120 melodías nuevas. Hoy, en este momento, usted podrá escuchar en cualquier instante algunas de esas 120 melodías nuevas.
nos hemos propuesto a refrescar la programación musical de MP Radio. Son 4.000 melodías. Vamos a modificar 1.600 melodías, de las cuales ya hemos logrado, hermano y hermana, refrescar 900 melodías. Nos quedan todavía 700 melodías que queremos refrescar, modificar, mejorar, y estamos trabajando en eso. Esperamos que en las próximas semanas ya tengamos una programación musical totalmente diferente, más amena, más edificante para usted, y estamos trabajando todos los días en nuestra emisora. Por si fuera poco, usted puede escuchar toda la Biblia en formato audio dramatizado. También puede escuchar hermosos comentarios bíblicos acerca de muchos temas que aparecen en la palabra del Señor, como las biografías de muchos personajes de la Biblia. Así es que durante las 24 horas del día usted puede estar escuchando la emisora, haciendo N cantidad de situaciones. Puede estar trabajando, puede estar en el transporte público, puede estar haciendo ejercicio, los quehaceres del hogar, qué sé yo, puede estar descansando y escuchando MP Radio. De noche o de día es tu mejor compañía. Lo bendigo con toda bendición de lo alto. Agradezco su amabilidad, su preferencia en esta noche. Ojalá que usted haya recibido esta palabra y la pueda atesorar en su corazón. Si Dios lo permite, nos volveremos a ver el próximo martes en otra sesión de escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Que Dios le bendiga.